Deciros que este tema que ha elegido Euskal Herria Socialista para dar hoy, el 3 de marzo, desde mi punto de vista tiene una actualidad absolutamente extraordinaria. No se trata tanto de rememorar el pasado, sino de comprender que aquellos acontecimientos que se desataron, no solamente en el caso de Gasteiz, sino en el conjunto del Estado y en otros países de la Unión Europea, porque lo que es la fuente de toda aquella conflictividad tremenda fue en primer lugar el efecto que tuvo la primera gran crisis del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis del año 73-74, que de la noche a la mañana implicó para muchos trabajadores la pérdida de los puestos de trabajo, el paro se multiplicó, implicó sacrificios tremendos. En el caso de aquellos países que estábamos sufriendo dictaduras amargas, como el caso de Grecia, la dictadura de los coroneles, el caso de Portugal, la dictadura de Salazar, el caso del Estado español con la dictadura franquista, pues las posibilidades de defensa de la clase trabajadora para mejorar las condiciones de vida chocaban con la falta absoluta de libertades, de organizaciones, de partidos, de derechos de manifestación, de derechos de huelga, de cualquier derecho democrático básico y elemental. Por lo tanto, era una lucha en ese sentido mucho más dura, mucho más agria, si queréis, y una lucha que, aunque empezaba en el terreno económico, porque empezó, como veis, muchas de las luchas por reivindicando algo tan simple, como decía uno de los dirigentes, como una subida lineal de entre 4 y 6.000 pesetas al mes. En aquella época los salarios podían rondar de los 20.000 en las industrias importantes y 10.000 en las industrias más bajas. Eso representaba subidas pues entre el 20 y el 30%, pero es que la inflación, la subida de precios de los artículos básicos en esa época, producto de esta crisis internacional del año 73-74, pues fue dramática, de la noche a la mañana. Deciros que apenas en unos meses, a finales del 75 y principios del 76, el pan, la barra de pan, aumentó en un 40%. Y no solamente una familia obrera llegar a fin de mes era prácticamente imposible con los salarios que había y con, ya digo, esas subidas de precios de 20, incluso 30% que llegó a haber en aquellos años. Tenéis que saber también que, claro, la dictadura, cuando muere Franco, intenta de alguna manera dar una sensación de apertura. Yo con el paso cambiado, todos los acontecimientos de Gasteiz y otra serie de huelgas importantes que hubo por todos lados. Porque ellos Fraga estaba viajando, estaba en Bonn, estaba viajando por Europa, están dando la impresión de que, bueno, de que con la caída de Franco, el nuevo régimen de Arias Navarro, pues iba a ser, más sensible, ¿no? No a las libertades democráticas, que ni se les pasaba por la cabeza, sino más sensible, en fin, a cambios, como yo decía, ¿no? Como Luis Jacques denuncia, ¿no? Esos aires, no quiero contribuir, ¿no? A esos aires de cambio, ¿no? Cantando la canción que el propio régimen había prohibido. Por lo tanto, es importante ver que los acontecimientos de Gasteiz desbarataron todo aquello. Aires de cambio, aires de democracia, de derechos democráticos, de libertad, asesinando a tiros, como ocurrió en Gasteiz, a una asamblea de trabajadores, disparando de esa manera tan atroz. Aquello lo desbarató de una manera muy importante, ¿no? Pero deciros que Vitoria tuvo una importancia extraordinaria por una razón fundamental, y es que estas luchas, que empezaron como luchas económicas, en muy poco tiempo cambiaron la conciencia de los trabajadores y de las que estaban participando en estas mismas luchas. Y no solamente de la clase trabajadora, sino del conjunto, de la mayoría del pueblo. También hablo del efecto que tuvo en los tenderos, en las capas medias, que se vieron arrastradas y simpatizando con el conflicto obrero, que eran conscientes de que si los trabajadores no tenían trabajo en las fábricas, si no tenían poder adquisitivo, pues las tiendas y el comercio se hundía, y se produjo también esa simpatía y esa fusión. Esas luchas económicas, como digo, que empezaron como luchas económicas, elevaron la conciencia de una manera muy rápida. Se aprendió en unos poquitos días lo que no se había aprendido en 40 años. O sea, la conciencia avanzó a pasos auténticamente de gigante por ponerse al día en lo que estaba ocurriendo. Y fue muy importante como el Estado franquista, que desde pequeñito te educaba que los intereses de los patronos y de los obreros son los mismos, que el Estado paternalista está para garantizar que la sociedad funcione, que haya paz, que todo vaya bien, que haya trabajo, que haya armonía y todo demás. Todo ese lenguaje
pues lógicamente saltó en pedazos porque se vio que todo el sistema estaba para soportar los beneficios de los empresarios y los beneficios en definitiva de la burguesía contra y frente a los trabajadores. Los trabajadores se encontraron que demandando mejoras salariales se encontraban en primer lugar chocando con el sindicato vertical. Tenéis que saber que bajo el franquismo existía lo que se llamaba el sindicato vertical, que agrupaba al mismo tiempo, se explicaba algo, a trabajadores y a empresarios en la misma estructura sindical. No había derechos democráticos. Cuando había un conflicto había representantes que habían sido, se elegían por los trabajadores, que eran los enlaces y jurados, pero estos representantes se tenían que mover una legalidad tremendamente estrecha, donde al final pues prevalecían siempre los intereses de los empresarios. Esa era la realidad. Por lo tanto, la primera lucha de los trabajadores fue para intentar que tener sus propios representantes. Fue el primer ejercicio de democracia, el primer ejercicio de libertad que llevaron a cabo las asambleas. Dimisión de los enlaces y jurados del régimen y elección de comisiones representativas. Esto es, de trabajadores que los elegía la propia asamblea y que podían ser revocables en cualquier momento por la propia asamblea. Tenéis que saber que el sistema de asambleas fue lo que marcó de una manera importantísima todo el desarrollo de la lucha, que duró 2 meses y pico aproximadamente. Como habéis visto en la película, el día 9 empiezan a salir Forjas Alavesas, después Mebosa, en fin, toda una serie de empresas a la lucha. Para que veáis, os hagáis una idea, Mebosa es una empresa de automóvil, como sabéis, tenía 2.000 trabajadores, sector del metal. Forjas Alavesas tenía 1.400, Aranzábal del metal también tenía 1.000, Cablenor, metal tenía 800, Aritio, una empresa mayoritariamente de mujeres, donde hay una problemática específica, tenía 680, Gabilondo 240, Olazabal Joarter, en fin, Industrias Gálicas. Deciros que estas empresas confluyen sus reivindicaciones de una manera muy rápida, porque ya anteriormente a enero del 76, desde meses antes, se venía juntando en Vitoria la Coordinadora Obrera de Vitoria. Eran activistas, digámoslo así, de las distintas fábricas. Normalmente eran pues, gente organizada políticamente, o gente que se había destacado por luchar, ¿no? Y por dar la cara en las distintas fábricas, y que trataban de alguna manera de unificar los conflictos. Habían comprendido por la experiencia que las luchas aisladas era mucho más difícil ganarlas que unificando las distintas luchas y haciendo una sola lucha, porque rápidamente, además, en cada lucha te enfrentabas con el mismo problema, no con la patronal, que se negaba a negociar, te enfrentabas con el problema de la policía, que reprimía y machacaba y perseguía, detenía a los dirigentes de las luchas, te enfrentabas con el problema de los jueces, que lógicamente ya sabéis al servicio de quién estaban y quién están. Te enfrentabas con la prensa, que mentía como bellacos para desdibujar las luchas. Te enfrentabas, en definitiva, con todo lo que era el aparato estatal del franquismo. Esa es la situación que se dio. Deciros que muchas de las cosas, las consignas que se plantearon en las distintas fábricas, hoy te llaman la atención. Todas las conquistas que hemos vivido en los últimos 30 años fue producto de aquellas luchas. Pues aparte del aumento de los salarios, estaba la disminución de la jornada laboral a 42 horas semanales, de 28 a 30 días de vacaciones, revisar los convenios cada 6 meses para las subidas salariales, la jubilación a los 60 años, ahora que estamos con los 67, se luchó en el 3 de marzo para jubilarse a los 60 años, a ver si una idea, la supresión de categorías, que no hubiese represalia por la huelga, en fin, y otra serie de puntos, incluso sobre el servicio militar, que era en aquella época obligatorio. Se luchó en fábricas como Mebosa para que se pagase a los jóvenes que iban al servicio militar el 50%, porque sabes que te arrancaban de la fábrica o de la familia, te metían a la mili, como se le llamaba, y no cobrabas más que 200 pesetas, que aquello era ridículo, no era nada, ¿no? Y tenías 14 meses de mili o incluso más, ¿no? Eso es así, ¿no? Deciros que, ya digo, la primera batalla fue esa. Os voy a echar una cronología de lo que fueron las 8 semanas más importantes, de las primeras, si queréis, de la huelga, hasta el día 3 de marzo, para que veáis un poco cómo se desarrolla en concreto el conflicto, ¿no?
La primera semana van saliendo las distintas empresas en huelga, ya digo. No hay mayores problemas, si queréis, para que las fábricas salgan a la huelga, porque la subida del pan, la subida de los precios, las condiciones insoportables hacían que los trabajadores sintiesen la necesidad de luchar. Esa fue la base objetiva que empujó una huelga tras otra, hasta más de 30 fábricas en un momento determinado llegó a haber en huelga, para que os imaginéis. La patronal lo que hizo fue, por orden gubernativa, cerrar las fábricas. Cerró las fábricas y dijo, bueno, ¿quieres trabajar? Pues la puñetera calle. Eso es lo que obligó a los trabajadores a irse a las iglesias. Y tenías que la ciudad estaba, las iglesias de los distintos barrios obreros, era donde se celebraban asambleas todos los días, para que os imaginéis. Todos los días empezaba la jornada laboral con una asamblea de los trabajadores de cada fábrica discutiendo todos los problemas. La primera batalla, como os he dicho, fue la cuestión del sindicato vertical, echar a los enlaces y jurados. No fue una batalla fácil, porque había algunas organizaciones, como era el caso concreto del Partido Comunista, que durante los años anteriores había organizado las comisiones obreras dentro de la propia estructura del sindicato vertical. Habían participado o llamado a sus activistas, a sus militantes, el Partido Comunista, y también otras organizaciones, como era la ORT, etcétera, a participar en la elección de enlaces y jurados para tener representantes más cercanos de los trabajadores. Aquella estrategia permitió que el PC tuviese una organización sindical de masas, cuando no había ninguna otra oportunidad, si queréis, en fin, permitió de alguna manera agrupar aquellos enlaces. Pero en el contexto de la transición, en el contexto del año 76, lo que pretendía la dirección del Partido Comunista y la dirección de comisiones obreras era seguir dando la batalla dentro del sindicato vertical, cuando lo que se derivaba de la lucha tan gigantesca que empezaba a crecer era la necesidad de acabar con el sindicato vertical y de acabar con el propio régimen franquista. Ya no era una lucha puramente económica, sino que era una lucha política por acabar con la dictadura y por darle la vuelta a todo el régimen social y, en definitiva, por acabar con el capitalismo en el caso concreto del Estado español. Por lo tanto, esta consigna, este debate sobre enlaces y jurados sí, enlaces y jurados no, fue una discusión que se dio seriamente en las asambleas y los trabajadores mayoritariamente decidieron fuera los enlaces y jurados. Solamente hubo dos empresas, que fue Aranzábal y Basugo, donde por la especificidad de los enlaces que estaban ahí, la gente muy comprometida del Partido Comunista, siguieron como enlaces negociando y al mismo tiempo en las asambleas y tuvieron un desarrollo particular. El resto no, echaron los enlaces y jurados, fuesen majos o no majos. Deciros que la patronal y el gobierno intentó utilizar a los enlaces y jurados a pesar de haber sido echados por las asambleas. Muchos de ellos siguieron negociando a espaldas de las asambleas, a espaldas de los trabajadores. Los utilizaron como elementos rompehuelgas. Aparecían los enlaces o noticias de que la empresa a través de los enlaces había hecho una oferta para acercar posiciones, para intentar desmantelar las huelgas. Intentaron dividir, si había 30 empresas en huelga, intentar que algunas con las mismas concesiones, aprovechando, ¿no? Pues en fin, la tensión, el cansancio y todo lo demás, pues a ver si las iban desactivando poco a poco. Deciros que aquello fue una de las principales batallas. La segunda semana fue el tema de la unificación de consignas, como os he dicho, no fue algo inmediato, aunque estaba la COP trabajando en ello. No se trataba, y era una experiencia muy interesante del conflicto, no trataba que los elementos más avanzados, los elementos organizados políticamente, los activistas del movimiento obrero, tuviesen las cosas claras. Se trataba de que los trabajadores, por su propia experiencia, asumiesen esas propuestas que se les hacían y las viesen igualmente claras. Y esto fue producto de un debate, el unificar las consignas, el entender que la lucha de cada una de esas fábricas era una y la misma lucha. Y esas consignas fundamentalmente fue romper la congelación salarial, romper el decreto de gobierno en este sentido, que los salarios no subiesen, acabar con el sindicato vertical y la consigna de oponerse y no entrar a trabajar ninguna fábrica mientras hubiese despedidos, detenidos o represaliados. La tercera semana es una semana de ofensiva por parte de la patronal a través de la policía y otra serie de organismos que ellos controlaban, el Estado, hace aparecer en todos los barrios de una forma masiva propaganda, hojas,
no firmadas, hojas clandestinas, donde decían que, bueno, pues que Naves y que los dirigentes que habéis visto aquí hablando de la lucha, pues era gente pagada por el oro de Moscú, era gente revolucionaria, insurrectos, que traían de América Latina, habían estado en México, habían estado en Argentina, les habían echado y habían venido aquí a montar la revolución. En fin, intentaban de alguna manera sembrar la confusión entre los trabajadores a través de estas propagandas. Yo recuerdo perfectamente pues, coches negros bastante llamativos en la época de la dictadura, yendo por los barrios de noche y abriendo las ventanillas y lanzando las volantinas, ¿no?, a las puertas en los distintos barrios. A la mañana siguiente, esas volantinas iban a las asambleas, y en las asambleas se leían y se denunciaba pues, la actitud que tenía la policía. La cuarta semana hubo un debate muy intenso en las comisiones representativas y en las propias asambleas sobre si sacar el conflicto a la calle o no, hacer manifestaciones, ir al resto de la opinión pública, ir a los trabajadores que no estaban en empresas en huelga. Fue otro tema muy importante. Esto, en aquel momento, había algunos sectores que consideraban que sacar la lucha a la calle era como decir, con nuestra fuerza no nos valemos, no es suficiente. Y planteaban que era, de alguna manera, la lucha empresa a empresa y la lucha que se estaba llevando a cabo la que tenía que dar resultados antes o después, que sacarla a la calle pues podía ser contraproducente. Fue un debate, producto de ese debate se acordó lo contrario, se acordó que había que sacar la lucha a la calle, y además que había que sacarla por los barrios obreros, mostrando que éramos obreros, y salió con los buzos azules, con los monos, por los distintos barrios. Cada asamblea, tenéis que pensar que tengo el mapa de la ciudad, era al mismo tiempo, había 8 o 9 asambleas en distintos barrios por toda la ciudad, y se salía de cada una pues con los, ya digo, con los buzos en manifestación, intentando informar y sensibilizar a la opinión pública. Aquello fue muy importante. La burguesía, o sea, la gobernación reprimió duramente esas manifestaciones. Se notó que les dolía que el conflicto saliese a la calle, y eso es muy importante. La quinta semana se hace la primera manifestación conjunta de Fábricas en Lucha, y la patronal abre las fábricas, invitando a los obreros a entrar, utilizando los enlaces, diciendo que ya hay acuerdos, intentando desmontar la huelga. Se producen grandes manifestaciones ese fin de semana, se reacciona en contra de esa apertura patronal, no se entra a trabajar, y lo que se decide por el contrario es convocar una huelga general, que es la huelga general del día 16 de febrero, la primera huelga general que se produce un lunes. Como digo, como habéis visto, Naves, la primera huelga general no tiene un gran efecto, aunque sí sirve para sensibilizar a la opinión pública de una manera importante. La sexta semana se produce, después de esta primera intentona de huelga general, la libertad de todos los detenidos. Eso crea un ambiente de triunfo de la clase trabajadora, porque se logra sacarles de las cárceles, ¿no? Pero se combina la libertad de los detenidos con una amenaza policial con cerrar las asambleas si se sigue saliendo en manifestaciones a la calle. Ahí se ve cómo les dolía, ¿no?, las luchas en la calle. Los trabajadores, la respuesta de las comisiones representativas y de las asambleas es que si prohíben las manifestaciones, se rompen las negociaciones y la huelga continúa sin solución de continuidad, ¿no? Se convoca una nueva huelga general para el lunes 23 de febrero. Deciros que esa huelga general no sale, es más, hay una autocrítica en las comisiones representativas, en las asambleas, pues, y surge un debate interno sobre si realmente el movimiento ha alcanzado su punto más álgido, ¿no?, si la lucha ya no es posible llevarla más allá, si no es necesario enfatizar las negociaciones y buscar una salida y una vuelta al trabajo. Eso es lo que ocurre. Mientras hay otro sector, dentro de las comisiones representativas y las propias asambleas, que lo que está defendiendo es que hay que sacar lecciones de por qué no han salido la primera y la segunda huelga general. Y la conclusión es que no se ha trabajado suficientemente bien, que no se han hecho las cosas como habría que hacerlas, llevando el conflicto a la calle a través de la generalización de asambleas a aquellos trabajadores de empresas que no están en huelga, que es a los que se les pide salir el día de la huelga general, haciendo trabajadores, o sea, asambleas en los barrios obreros, asambleas además que llamen a los tenderos, a los comerciantes, en fin, a todos estos sectores, ¿no?, populares,
estudiantes, amas de casa y todo lo demás, para que salga adelante. Bueno, deciros que se convoca la huelga general del 3 de marzo con estos planteamientos y durante esa semana se llegan a hacer en la ciudad más de, es difícil cuantificar, pero se habla de más de 240 asambleas en fábricas, asambleas absolutamente masivas en los barrios obreros, además asambleas donde se aprovecha para explicar una orientación del conflicto totalmente diferente a la primera huelga general y a la segunda huelga general del 16 y el 23. ¿Dónde está la diferencia? Mientras que la primera huelga general es una lucha por sacar los detenidos que se logra, a pesar de que no sea totalmente general, la segunda huelga general es una huelga por la negociación, es un fracaso. La tercera huelga general, después de la ofensiva que la patronal, el gobierno, los medios, a todos los niveles lanzan antes del 3 de marzo, se plantea que es una lucha de poder a poder. Ya el nivel de politización del conflicto es máximo. Ya se está poniendo en juego que es el sistema, son la falta de libertades, pero también es el sistema económico, es el capitalismo en su conjunto el que está impidiendo que los trabajadores puedan poder tener unas condiciones de vida dignas para ellos y para sus familias. Y por lo tanto se plantea una lucha seria, una lucha absolutamente determinante. Y hay que decir que al plantear las formas de esta manera en las asambleas, al plantear la determinación del movimiento, de que no estamos luchando por mejorar las condiciones de vida, por las 6.000 pesetas de autor, que luchamos por acabar con este sistema de arriba abajo, entonces es cuando el efecto de la huelga general es abrumador, del 3 de marzo. Esto se ve ya el fin de semana del 1 y el 2. O sea, ya por la cantidad de asambleas, por la calidad de los debates, por el dinero que se recoge en las colectas para la caja de resistencia, que luego os comentaré cómo se organizó, etc. Ya, en fin, crea un ambiente de que esa huelga tiene que salir, y el 3 de marzo pues es pues un éxito rotundo y abrumador, como habéis visto ahí. Bueno, veis, el propio 3 de marzo algo se ve en el desarrollo de la película, ¿no? Yo creo que esta película ha sido interesante sacarla cuando ha salido, porque dio un impulso al tema del 3 de marzo. En el año 2006, lo habéis visto, visteis el concierto que se organizó en Gasteiz y, en fin, todo ese desarrollo de la peli. Hace también un paralelismo con la vida de Louis Jacques, ¿no? Sus canciones. A través de él veis el tema de la transición, la lucha también por los derechos democráticos, de las nacionalidades oprimidas, como se llama Cataluña, Euskal Herria, etc. Se ve la peli, y se ve, por supuesto, lo que es el nivel de tensión y el nivel de que alcanzó la lucha en Vitoria-Gasteiz. Aquí lo llega a decir en un momento determinado uno de los testigos de los acontecimientos, cómo la burguesía, el capitalismo en el Estado español llegó a sentir una amenaza extraordinaria, porque los obreros habían tomado conciencia de su propia fuerza de una manera tremenda, habían sido capaces de elegir sus propios representantes, de coordinarlos, de ser la autoridad en la ciudad, porque era la realidad, de ser capaces de paralizar absolutamente toda la producción y toda la vida de la ciudad, porque era la realidad, y cómo tenían que cortar radicalmente ese proceso para que este ejemplo que se dio en Vitoria-Gasteiz no se extendiese al resto de zonas en el conjunto del Estado, porque hubiese podido implicar, y era lo que se luchaba, un cambio profundo, una auténtica ruptura. De alguna manera, en esos momentos, la burguesía española, que se había apoyado en la represión franquista durante 40 años, que había hecho negocios extraordinarios durante 40 años, que veía que las luchas obreras crecían de una manera muy fuerte, y os voy a dar algunos datos para que os hagáis una idea de qué estamos hablando aquí. En un momento determinado, con lo de Vitoria-Gasteiz, pensó que su poder peligraba, que ya no era una cuestión de libertades democráticas. Ellos querían hacer una transición como vimos en Chile, donde todavía los militares siguen mandando, la falta de libertades era absolutamente total, algo totalmente dirigido por arriba. Lo de Vitoria-Gasteiz les obligó a profundizar de una manera muy rápida, pero con una idea: cambiar la fachada, cambiar de color la fachada para que nada cambiase. Las mismas 100 familias que habían dominado durante 40 años siguen dominando en la actualidad, estando ahí.
el mismo aparato del Estado franquista, los mismos policías, los mismos jueces, los mismos medios y todo el aparato coercitivo que había durante 40 años de dictadura sigue estando ahí. Jamás se depuró por ningún lado. Lo que fue la ley de amnistía del 77 fue una trampa. Sí, sacaron algunos presos políticos de las cárceles. Yo particularmente me beneficié de esa ley de amnistía. Pero esa ley de amnistía tenía un objetivo. Y ese objetivo era precisamente lavar la cara a los asesinos del franquismo. Poner una especie de ley de punto y final. Asegurarse que no se perseguiría a los torturadores y a los que habían cometido crímenes contra el movimiento obrero durante 40 años que fueron absolutamente dramáticos. Sí, consideraron que el poder se les podía ir de las manos. Mirad estos datos, para que veáis el movimiento huelguístico en el Estado español. Del 64 al 66 se perdieron 171.000 jornadas de trabajo por conflictos laborales. Del 67 al 69 se doblan, 345.000. Del 70 al 72 más que se doblan, 846.000. Del 73 al 75 se vuelven a doblar, 1.500.000. Y del 76 al 78 ya no se doblan, pasan de 1.500.000 a 13.200.000. De 1,5 millones de jornadas perdidas a 13 millones de jornadas perdidas por conflictos laborales. Y solo en el año 79, en un año, se llegó a más de 19 millones de jornadas perdidas por huelga. O sea, si veis la gráfica del conflicto huelguístico en aquellos años, fue como un cohete que iba absolutamente hacia arriba. Pero no solamente era el tema del... Bueno, que la burguesía estaba absolutamente asustada, se ve por el tema de la huida de capitales del país. Cuando la burguesía se pone nerviosa, saca la pasta fuera. Pues solo entre enero y mayo del año 76 salieron a nivel estatal 60.000 millones de las antiguas pesetas, que era una cantidad de dinero tremendo en aquel momento. Para que veáis, sintieron que el poder se les iba de las manos, que los trabajadores estaban cogiendo confianza. Tenían elementos para pensarlo, porque pensar que al otro lado de la frontera, con Portugal, se había dado en el año 74 la revolución de los claveles, donde pues efectivamente los militares iban con claveles en los fusiles, las bocachas, porque se los ponían los obreros y las mujeres, ¿sabes?, para confraternizar. Se nacionalizó la banca, por cierto, como consecuencia de que los trabajadores bancarios, que eran 5.000 en asamblea en Portugal, decidieron que era necesario nacionalizar las bancas. Pues la revolución en Portugal llega tan lejos en un momento determinado que los trabajadores ven cómo allá empieza a huir el capital, cómo los grandes banqueros y grandes empresarios están financiando a organizaciones de extrema derecha y organizaciones contrarrevolucionarias, y en definitiva exigen que se nacionalice la banca, y se nacionalizó los bancos, se nacionalizó Tierras en Alentejo, se nacionalizaron cantidades de industrias, y aquello era un ejemplo para un país como era lo que ocurrió en el Estado español bajo una dictadura franquista, el temor a que esa lucha siguiese adelante. Deciros que todo aquello impulsó un debate en la izquierda gigantesco: ruptura o reforma pactada. ¿Qué hacer? ¿Un régimen de democracia burguesa, como el que hemos vivido estos 30 años? ¿O, por el contrario, acabar con el capitalismo y construir un Estado socialista, ¿no? Luchar por una sociedad socialista a nivel del conjunto del Estado? Deciros que en toda aquella lucha, todos aquellos años, la pelea por los derechos democráticos nacionales, la pelea porque Euskal Herria tuviese, Galicia, Cataluña, las naciones históricas tuviesen el derecho a autodeterminación, era parte, y sigue siendo hoy parte, desde nuestro punto de vista, de la misma lucha, absolutamente la misma lucha. No eran cosas separadas, sino que era la clase dominante la que permanentemente utilizaba cualquier elemento diferenciador para meter una cuña y para reprimir a los elementos más avanzados. Euskal Herria, la simpatía que había de los trabajadores de todo el resto del Estado era total y absoluta, por defender la Ikurriña, y digo por defender el derecho de determinación, etc. No por casualidad, sino por el nivel de las luchas tan enormes que se estaban llevando aquí concretamente, ¿no? También en Galicia el tema de Vigo, Labazán, las huelgas que había eran extraordinarias, y en otras zonas las había. Luego os daré algunos datos que eran importantes, ¿no? Pero ya digo, ese es el debate que hubo.
ruptura o reforma pactada. Y desgraciadamente, si este nivel de huelgas tan grande, hasta el año 79, 19 millones de jornadas perdidas, se hunde de una manera dramática en el año 80, fue porque los dirigentes de las organizaciones que estaban al frente de ese movimiento obrero literalmente lo traicionaron de una manera salvaje, en el sentido de que apostaron por la reforma pactada. Tienes que un Partido Comunista que es capaz de juntar 1 millón de personas en manifestación en Madrid, con Santiago Carrillo a la cabeza, una autoridad tremenda. La autoridad del Partido Comunista a nivel del conjunto del Estado en aquella época no venía de la nada. Venía de que había sido perseguido durante 40 años, torturados, asesinados por todos los lados. Habían trabajado duramente, la persecución era salvaje y eso les había llevado a tener, lógicamente, un prestigio, una autoridad ante el movimiento obrero, ante los activistas, ante la juventud. ¿Cómo no? Pero la tragedia fue que cuando se produce aquel movimiento gigantesco, en lugar de dar confianza a los trabajadores en sus propias fuerzas, en lugar de explicar cuál era el camino para nacionalizar los medios de producción, para planificar democráticamente la economía, para destruir el Estado franquista, ¿no?, para depurar todos los torturadores, ¿no?, todas las fuerzas de seguridad del Estado, en lugar de eso se dedicaron a hacer exactamente todo lo contrario. Decirle a la clase trabajadora que no tenía fuerza, que no se podía ir por ese camino. Lógicamente la socialdemocracia, el Partido Socialista, se apuntó, vamos, con los consejos de Willy Brandt y todo lo demás, se apuntó a ese carro directamente y a la cabeza. El modelo que planteaban era el modelo de Europa. En aquella época tenían un acierto, se agarraban en que los países avanzados de la Unión Europea, como era el caso de Alemania, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, Francia, Italia y lo demás, donde había regímenes de democracia burguesa, había una situación donde la clase trabajadora tenía grandes organizaciones sindicales, políticas, tenía fuerza y se habían logrado, después de la Segunda Guerra Mundial, importantes mejoras. Lo que se llama el estado de bienestar, seguridad social, incluso los sindicatos alemanes tenían bancos, tenían agencias de viaje, lo que luego intentaron crear un sindicalismo de servicios durante los años 80, 90, etcétera, y que por lo tanto ese era el modelo. Decían que era utópico pretender acabar con el capitalismo o pretender hacer una revolución socialista en el conjunto del Estado, y que por el contrario se necesitaba pactar con el régimen, y lo que eso representó lógicamente fue darle una seña de demócratas a Suárez, a Fraga, a gente del viejo movimiento que en realidad lo único que estaba intentando era, frente a esta gran fuerza de la clase trabajadora, salvar los muebles, cambiar algo para que en realidad no cambiase nada, seguir manteniendo la dictadura del gran capital, de las 100 familias, pero bajo la cobertura de una serie de libertades democráticas que luego, como habéis visto, que fueron conquista de la clase obrera: derecho de manifestación, derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación política, etcétera, etcétera, que luego, como habéis visto, durante los últimos 30 años se han dedicado a ir recortando progresivamente cada vez más. En aquella época, ya digo, creó una frustración tremenda. Aquello se concretó en los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa que firman los dirigentes sindicales se concretó en la Constitución, se concretó también en el tema del Estatuto de Autonomía. Aquello representó una frustración porque de repente quienes luchaban con la bandera roja, pues ahora aceptaban la rojigualda. Quienes defendían el derecho a autodeterminación, ahora ya no defendían. Y se decía que, bueno, que el nuevo modelo que se había hecho del Estado autonómico era totalmente suficiente. Se planteó el tema que frente a la lucha contra las 100 familias y por mejorar las condiciones de vida era necesario un esfuerzo común y pactar, porque empresarios y trabajadores tenemos los mismos intereses, que era el mismo lenguaje que se había utilizado durante 40 años en el sindicato vertical. O sea, todo lo que era un lenguaje de lucha, de cambio profundo de la sociedad, se sustituyó por un lenguaje posibilista, un lenguaje, en definitiva, de más vale ir poco a poco para que podamos lograr cosas que ir de frente, que no conseguiríamos absolutamente nada. Se insistió en la idea de que Franco, hasta el infinito, de que Franco había muerto en la cama. Franco ha muerto en la cama. Lo escuchamos desde la mañana hasta la noche, pero cuando te dirigías a las direcciones de estas organizaciones que supuestamente tenían que liderar y dirigir esta enorme lucha hacia un cambio social profundo. Franco ha muerto en la cama. ¿Qué querían decir con Franco ha muerto en la cama? No es verdad que la clase trabajadora tenga fuerza de cambio. Yo, para que veáis cómo lo veía la monarquía,
cómo lo veía Suárez y la burguesía en el Estado español, tengo aquí unas declaraciones de Joaquín Satrústegui, que es un monárquico, un negociador de Suárez en el año 73, que habla sobre Santiago Carrillo en esa época, ¿no? Y él dice así, ¿no? Dice: este señor está poniendo todos los medios a su alcance para que su organización acepte la monarquía y paralice el desorden insurreccional que se está produciendo en España. Él está de acuerdo en los términos de lo que debe de ser un gran acuerdo nacional que conduzca a la reconciliación definitiva y a la normalización de un sistema parlamentario. Sin su colaboración no podríamos hacer nada, pero las resistencias que encuentran los miembros de su propio partido y particularmente fuera de él, especialmente en los sectores más radicalizados, puede poner todo en peligro, ¿no? Para que veáis un poco cómo veían ellos las cosas. ¿Era necesario y sigue siendo necesario hoy cambiar la sociedad o no? Nosotros pensamos que sí. No solamente que es necesario, creemos que este debate tiene una enorme trascendencia porque la lucha de Vitoria-Gasteiz demostró la forma en que la clase trabajadora puede organizar y puede dirigir el cambio social, agrupando bajo su dirección, si queréis, al conjunto a la mayoría de la sociedad, digámoslo así, ¿no? Eso es lo que demuestra. Segundo lugar, como marxistas, siempre hemos considerado que el capitalismo es un sistema que tiene una época donde es un joven, si queréis, donde se está desarrollando, tiene que desarrollar las fuerzas productivas, desarrolla el mercado mundial, juega, entre comillas, su papel progresista en el desarrollo de la riqueza de la sociedad, a costa de un sufrimiento terrible, dicho sea de paso, a costa de horror sin fin, pero que en la medida en que el capitalismo se desarrolla, inevitablemente entra en crisis terribles, crisis tremendas, crisis de sobreproducción, crisis que jamás se han podido dar en otra historia del género humano, porque no es porque no hay alimento para todos, porque no hay bienes para que podamos vivir dignamente, viviendas, escuelas, hospitales, etc., sino es al revés, crisis terribles porque hay demasiada abundancia, porque toda la economía funciona en beneficio del capital privado, en función de los beneficios privados de los grandes capitalistas. Y si se detiene la economía, por producto de la crisis, y el beneficio no llega al bolsillo del capital, pues el capital va a tomar medidas, en definitiva, para destruir parte de las riquezas productivas, que es lo que está pasando, y va a tomar medidas para que la crisis la pague la clase trabajadora, que es lo que está pasando con recortes dramáticos. En definitiva, esta crisis, que se vivió en el año 73-74, desde nuestro punto de vista, representaba el fin del largo periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El fin, si queréis, del ciclo más amplio que se abre desde el crack de 1929, esa gran crisis que hoy es referencia, y la crisis, ya digo, del 73-74. Hago esta referencia para que os situéis en el momento en que estamos viendo hoy día. La referencia a la crisis del 2007-2011, la referencia más clara para cualquiera que quiera qué puede pasar en los próximos años, qué carácter tiene esta crisis, con todas sus diferencias, es el crack de 1929. Un crack totalmente extraordinario de la economía capitalista a nivel mundial, provocó efectos dramáticos en la lucha de clases. Ese crack económico no se salió como consecuencia de las medidas de estímulo del plan Roosevelt, etcétera, etcétera. No es verdad. Aquí creó algo de empleo, mejoró algo, evitó una explosión revolucionaria en Estados Unidos, si queréis, pero no dio salida a la crisis. La salida al crack del 29 fue la Segunda Guerra Mundial. Fue que todas las fuerzas productivas de Europa, en Estados Unidos y otros países del mundo se orientaron a la industria armamentística y a la destrucción. Europa quedó absolutamente arrasada. Lo pintaron como una guerra de la democracia contra el fascismo. Eso es mentira. Independientemente de que se luchase efectivamente contra Hitler y que era necesario acabar con Hitler y con lo que representaba el fascismo en Alemania, en Italia, etc., pero en el fondo era una lucha con distintos regímenes. El capitalismo está detrás del fascismo, el capitalismo está detrás de la democracia burguesa, el capitalismo está detrás de la república, el capitalismo, Estados Unidos es una república, está detrás de la monarquía. El capitalismo es el sistema que mueve las fuerzas productivas hoy día y que mueve la sociedad. El capitalismo es el que tiene el poder del Estado, el poder de los jueces, el poder de la Iglesia y el poder de los bancos y de las industrias, o no es la realidad. Por lo tanto, era una lucha precisamente de poder entre las distintas potencias para repartirse el mundo, que es lo que ocurrió.
Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ahí veis las colonias, África, etcétera, repartidas con tiralíneas, mirar el mapa de África y todo lo demás. Esa es la realidad. Destruyeron Europa, y sobre la base de la destrucción de Europa, Estados Unidos fue capaz durante la Segunda Guerra Mundial de acumular las 2/3 partes del oro del mundo en sus manos. Además de acumular un tremendo poder, porque en Estados Unidos no cayó una sola bomba. Toda su industria estaba totalmente intacta. Y con ese enorme poder se impuso el cambio del patrón oro por el patrón dólar. Se impusieron los acuerdos de Bretton Woods, el FMI, la creación del Banco Mundial, una serie de organismos en definitiva para seguir dominando. Bueno, aquello permitió una serie de condiciones, ya digo, la destrucción de la guerra, permitió un auge económico sin precedentes al año 73. En el año 73 se acabó ese auge económico sin precedentes. A partir del año 73 vemos crisis cíclicas. En el año 83 a 84 aquí, en el año 87, a finales de los 90, en el 2001 en Estados Unidos y en 2007-2011, ¿o no? Durante todos estos años de bonanza económica, que ha sido una auténtica locura, porque el capitalismo lo que ha hecho ha sido prolongar más su existencia a través de la expansión del mercado, a través del crédito. ¿No tienes dinero? No, pues nada, toma una tarjeta de crédito, compra. Y de esa manera estimulaban, ¿no?, el consumo, y con el consumo estimulaban la producción y estimulaban la economía. Hasta que llega un momento en que, claro, eso es imposible, porque se da cuenta, todos son burbujas. ¿Y cómo hacen burbujas? Estáis leyendo seguramente las noticias económicas. Y estáis viendo que ahora mismo, después de lo de Grecia, hay que mirarse en las barbas de Grecia para ver lo que puede pasar en Italia y en el conjunto del Estado de los próximos años. Esa es la realidad, si no son los próximos meses, ya veremos a ver. ¿Lo estáis viendo? Tiene salida. Le obligan a hacer tremendos recortes que hunden la economía. Si la economía se hunde, no puedes pagar. Si no puedes pagar, hay que hacer más recortes. Si hay que hacer más recortes, se hunde la economía, no puedes pagar. ¿Lo estáis viendo? Como el fondo que habían habilitado de 700 y pico mil millones, que ya se han gastado 250.000, les quedan 400 y pico mil, no es suficiente. En otras circunstancias hubiesen dado la manivela para hacer dinero, como hicieron en los años 30, a pagar lo que el Estado debe. En estas circunstancias hacen ingeniería financiera, ¿lo estáis viendo? ¿Cómo convertir 400.000 millones en 1,2 billones de euros? Eso es muy fácil. Muy fácil. Lo conviertes en una especie de fondo de un seguro que te garantiza el 30% y te cubre el 30% de las pérdidas que pueda tener los distintos déficits de los distintos gobiernos. ¿Lo veis, no? Ingeniería financiera. ¿Qué os quiero decir con esto? Que esta crisis que estamos viviendo ahora mismo, lejos de haber llegado a un final, no ha hecho más que empezar. A pesar de que llevamos 4 años, en 4 años se ha gastado 1/3 del Producto Mundial Bruto, 1/3, o sea, del Producto Mundial Bruto se calcula en 60 billones de dólares al año, 60 billones, con B, pues 20 billones se ha inyectado a los grandes bancos, las grandes firmas, las grandes empresas, para evitar que se hunda, porque eso dicen que sería la debacle, y por lo tanto para asegurar que todo funcione. Bueno, pues después de 4 años, después de recortes tremendos, nada se ha arreglado. La deuda y la burbuja sigue siendo mucho mayor y se plantean nuevos recortes y un futuro absolutamente incierto de aquí en adelante. Lo único que hay cierto es una lista de sacrificios para la clase trabajadora brutales. Los ataques que la clase trabajadora en el Estado español y en Euskal Herria vivió en los años 70 son una nimiedad comparados con los ataques que se están preparando ahora para el conjunto del movimiento obrero y para la mayoría de la sociedad, no solo para el movimiento obrero. No solo para el movimiento obrero. El tema de riesgo de corralitos, como en Argentina, está latente en muchos sitios, está latente en Europa en estos momentos claramente. Esa es la realidad. Y por lo tanto, este debate tiene una frescura tremenda si piensas que si las condiciones objetivas movieron y el fortalecimiento de la clase trabajadora que había tenido durante el boom económico en los años 60-70 provocaron unos cambios en la conciencia tan elevados, provocaron un nivel de organización y de lucha tan gigantesco, pues en la época actual esta cadena de ataques y esta sucesión de ver un futuro absolutamente negro e incierto bajo este sistema, de ver que no te ofrecen absolutamente nada, ni para hoy ni para mañana más que incertidumbre, pues en definitiva va
a ver, y ya estamos empezando a ver, consecuencias sociales todavía mucho mayores que en los años 70. La prueba, pues ya tuvimos países que se adelantaron a este proceso. Los países más pobres, en primer lugar, que tenían menos reservas, América Latina, lo que ha sufrido América Latina. Le obligaron a endeudarse en los años 70 hasta el cuello, les obligaron literalmente, se lo quedaron 4 encima, todo el dinero que fue para allá, y luego no pagaban intereses, jamás saldaban la deuda. Como había que sanear la economía, recortes sociales, pero ya ¿dónde ibas a recortar? Y estalló el Caracazo a finales de los años 80 y estalló la revolución, todos los movimientos, en fin, que hubo desde Argentina, el argentinazo del 2001-2002, con la toma de bancos, con la toma de empresas por parte de los trabajadores. Tuvimos, en fin, Venezuela, Bolivia, con el tema del agua. Bolivia, querían privatizar hasta el agua de lluvia, manda leches, en el año 2003, una insurrección, en el año 2005 exactamente igual, y movimientos en Ecuador, movimientos de masas gigantescos en México. América Latina fue, si queréis, el que marcaba el camino, porque eran los que estaban sufriendo y además tenían menos reservas, y marcaba el camino de esa lucha de masas gigantesca. Pero luego hemos tenido la Revolución Árabe, estalla por un accidente. Un joven que vende productos en un mercadillo, harto, le machacan, se inmola y se produce una revolución en Túnez, en Egipto. Vemos los acontecimientos que se desarrollan también en Libia, aunque sobre esto han metido un montón de confusión sobre lo que ha pasado ahí. Y vemos también lo que se desarrolla en otros países, en Bahrein, en Yemen, en Siria, movimientos de masas en todo el mundo árabe, y cómo penetra en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Este año en Wisconsin, tomando el Parlamento en Wisconsin, manifestaciones de 50, de 100.000 personas, el tema de Wall Street, el movimiento en Nueva York, que habéis visto más recientemente, y en el caso de concreto de Europa, las huelgas generales en Grecia. Solo este año ha habido 5 huelgas generales, la última de 48 horas. Las huelgas en Francia, recordar que fue en septiembre o diciembre del 2010, parece que fue hace 1000 años, donde los trabajadores franceses, a través de la paralización de las refinerías, pararon toda la economía del país, donde los estudiantes salieron masivamente a la lucha. Las movilizaciones que ha habido en otras 7 países, en Portugal, varias huelgas generales, y aquí también, aquí en Euskal Herria, se respondió a la crisis con la huelga general del 21 de mayo del 2009, luego tuvimos la huelga general del 29 de junio del 2010, y hemos tenido la huelga general del 27 de enero del 2011, parece que ha pasado 1000 años también, ha sido hace 4 días, y luego todo el movimiento que está ya del 15M y del 15 de octubre. Es un movimiento de indignación, pero ¿de quién se indigna? Fundamentalmente de los sectores que están siendo más afectados por esta crisis y por la podredumbre, porque no tiene otro nombre, la podredumbre de los dirigentes políticos que están al servicio de los grandes banqueros, de los grandes empresarios, del gran capital, en definitiva, para provocar que la crisis la paguemos, en definitiva, los que menos tenemos. ¿O no es la realidad de lo que estamos viviendo? Aquí ha habido, con el tema del 15M, necesidad de organización, asambleas, debates. Nosotros participamos, en el caso de Vitoria-Gasteiz, con una bandera de ansiedad de recuperar el espíritu del 3 de marzo, el 15. Recuperar el espíritu del 3 de marzo, porque ¿qué implicaba recuperar el espíritu del 3 de marzo? Necesitamos funcionar con asambleas, necesitamos funcionar lógicamente, tener un nivel de organización. La diferencia, ¿sabéis dónde está? Las asambleas tenían una enorme fuerza, eran asambleas de fábrica, representaban un poder real, efectivo. Si Mercedes, la asamblea de Mercedes decía que había que parar y empezar la producción, Mercedes no producía nada, se acabó la historia. Esa es una cuestión muy importante, que el movimiento, el conjunto del movimiento, nos organicemos a través de asambleas allá donde estemos. Que los representantes que elijamos estén cerca, los podamos ver, controlar de verdad día a día, y si no nos gusta lo que hacen, revocarlos el día que no nos guste. Por lo tanto, la posibilidad de que se hagan asambleas en fábricas y se elijan esos comités de representantes, como se hizo el 3 de marzo. Que las universidades elijáis vuestros representantes en asamblea, por clases, por universidades, como os dé la gana. Coordinarlos todos, que es lo que se hizo ayer. La coordinadora de las comisiones representativas. La coordinadora de las comisiones representativas luego repartía sus funciones, tenía un comité de redacción, 2 de cada fábrica se juntaban
y eran los que redactaban los panfletos, las hojas que se iban a dirigir a la opinión pública y todo lo demás. Había un comité económico, que era el que, bueno, había trabajadores y familias con unas situaciones tremendas, y por lo tanto había unos compañeros encargados de canalizar todo el apoyo, que fue tremendo, lo puedo asegurar, poniendo duchas en los bares, dirigiéndose a todo tipo de organismos, etcétera, para que llegase la ayuda, etcétera, etcétera, bien organizados, pero no gente que sale de no se sabe dónde, que no sabe a quién representa, que no responde ante nadie, y que por lo tanto hoy está y mañana no está, y pasado, hoy se dice una cosa y mañana se dice otra cosa, se toma un acuerdo en la asamblea y no está nadie para garantizar que ese acuerdo se lleve. Salen propuestas que dices, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Porque yo no he debatido. Eso enseñó el 3 de marzo. Por eso les acojonó el 3 de marzo. Porque era, ya digo, ¿qué aporta la clase trabajadora a la lucha? ¿Por qué la clase obrera? Bueno, somos todos, con el tema del 3 de marzo ha habido muchos debates sobre esto, pues somos todos, y aquí también no solamente están sufriendo los trabajadores, también las capas medias, el pequeño comerciante, el autónomo está sufriendo, por ahí para allá, ¿cómo no? Entre todos podemos hacer una fuerza extraordinaria, ¿cómo no? Es la misma lucha contra el gran capital, si queréis, pero ¿por qué desde nuestro punto de vista la clase trabajadora juega un papel de primer orden, como dirigente para poder transformar la sociedad? Por una razón, porque el trabajador tiene por naturaleza una conciencia, por naturaleza de su trabajo, me refiero, de su forma de vida, una conciencia social, colectiva. El trabajador que produce una Mercedes, sabe que él pone, pues un cablecito, o pone el volante, o pone la rueda. Sabe que el producto de su trabajo es el producto del conjunto de los trabajadores. Tiene una conciencia social, por naturaleza. Las profesiones liberales, y esto, perdonad, influye también a los estudiantes, no como profesión, sino por la forma de vida, tú dependes de ti mismo. Piénsalo, si tú no estudias, estás perdido. El que es abogado, si no se prepara bien el juicio, está jodido. El que tiene una tienda o tiene un bareto, pues si no hace las tortillas y los pinchos como hay que hacerlos, tiene una conciencia individual. Y por lo tanto, la tendencia siempre es a enfatizar el cambio del individuo. La persona, hasta que no cambian las personas, también los individuos, ¿no? Algo que además se refuerza, porque claro, al Estado también le interesa eso, porque mientras enfatizas lo individual, no enfatizas lo colectivo. La Iglesia es lo que propugna, vamos a cambiar el ser humano, el Papa lo ha dicho hace poco, hasta que no cambiemos las personas, por muchas revoluciones que hagamos, no cambiará jamás nada, siempre nos dicen la misma historia. Nosotros pensamos que no. ¿Es posible organizar la sociedad de otra manera? En los años 70 pensamos que sí, y ahora con mucha más razón, sí. Nunca ha habido más riqueza que en la actualidad. O sea, no hay ninguna razón para que el género humano sufra hambre, sufra necesidad, sufra miseria, sufra frío. Y sobre todo, no hay ninguna razón para que unos trabajen toda su vida, casi hasta que se mueren, y otros estén en el paro y no se les deje trabajar. Es que es absolutamente absurdo. Este sistema está condenado a desaparecer, pero no va a desaparecer solo, esa es la tragedia. No se va a ir ellos solos. Van a provocar todo tipo de sufrimientos. Mirad, una guerra mundial, 2 guerras mundiales, no tienen además ningún tipo de escrúpulos. Estos días ha salido ese balance de comisiones obreras, que seguramente por el traje y tal y cual, pues estaban los de banca de comisiones que habrán, claro, los trabajadores de banca, pues tienen información muy directa de lo que pasa en los bancos. Normal, ¿no? Igual que el trabajador de Mercedes sabe lo que pasa en las cadenas, ¿no? Y vosotros sabéis lo que pasa aquí en la uni, ¿no? Pues, bueno, la cuestión es que salió que era absolutamente, indignante, no sé cómo llamarlo, que en esta época de crisis los directivos de las grandes cajas, ya lo sabéis, se han subido el salario un 40%. Los de los consejos de administración se han repartido a sí mismos créditos por más de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros, que se dice rápido, entre los consejos de administración. Los bancos, ¿sabes? Eso con pérdidas o con ayudas del Estado, etcétera, etcétera. Un escándalo. Una de las luchas que se planteó en los años 70, en la lucha del 76, 3 de marzo, fue la lucha por esa subida lineal. Fue la lucha por disminuir el abanico salarial. ¿Sabéis por qué era la subida lineal? Era muy importante, lo han sacado ahí. Lo ha sacado Naves, lo ha sacado alguno más. ¿Sabéis por qué era importante? Porque no es igual que te suban un 3% o un 6%, al que cobra 1 millón,
al que cobra, ahora yo pienso en pesetas, al que cobra 6.000 euros, que al que cobra 600 euros. No es lo mismo. Por eso, esa subida lineal beneficiaba a los más bajos frente a los más altos. Pero detrás estaba otro debate, y era la diferencia salarial. Y era la diferencia que hay entre el que menos cobra y el que más cobra. Esa diferencia, que podría ser 1 a 4, 1 a 5, es que ha subido a 1 millón. Es que hay cifras realmente de locura en la situación actual. Entre lo que te cobran los grandes directivos de las grandes multinacionales o de los grandes bancos, el BBV, el Santander, etcétera, etcétera, y lo que cobra un trabajador. O sea, eso es una auténtica locura. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede organizar la sociedad de otra manera. Podemos, ahora ves con la tecnología moderna, si es que es increíble, a través de internet, de las redes, de lo demás, podemos decidir, y nos dejan decidir cantidad de, con perdón, chuminadas, tonterías. Las cuestiones, no podríamos decidir las cuestiones importantes, dónde dedicar los recursos, cómo hacer posible que se puedan solucionar los problemas que hay en estos momentos la humanidad, los problemas que tenemos aquí ahora mismo. Nosotros pensamos que sí, que es totalmente posible. Solo una cuestión: este sistema, para mantenerse con tanta desigualdad, necesita el aparato coercitivo. Por un lado quiere un Estado barato, pero por otro lado gastan cada vez más en armas, en policía, en ejército, etcétera, etcétera. Ahora van a instalar el tema de antimisiles ahí en Rota y se van a gastar no sé cuántos miles de millones más, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque cuanto más injusto es y más revuelta social prevén, anticipan, pues lógicamente más cuidan su pellejo fortaleciendo el aparato coercitivo del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que un cambio de modelo social hacia una sociedad de economía planificada, una sociedad socialista, sería totalmente posible y además necesario liquidar lo que es el aparato coercitivo del capitalismo. No tendría ningún sentido, no tendría razón de ser. Luchar por la desaparición en definitiva del Estado, para asegurar además que toda esa cantidad ingente de dinero que se destina a armas y a elementos de destrucción, se destinase a lo que se debería destinar: a investigación, a educación, a sanidad, a alimentos, problemas de vivienda y problemas en definitiva que nos permitan a todos pues una vida digna. Nosotros creemos que la solución al problema del paro: disminuir drásticamente la jornada laboral y trabajar todos. 35 horas semanales debería ser la consigna. Jubilación, cuanto más baja mejor, a los 60 años como máximo, debería ser la consigna. ¿Qué sentido tiene que trabajen la gente hasta los 67 mientras los jóvenes están en paro hasta los 35? Eso es un absurdo. Sacaban un chiste que seguramente lo veríais, porque antes en el pasado salía una obra y salía un joven y media docena de jubilados, ¿os acordáis? Lo normal, ¿no? ¿Qué tal? Jubilados haciendo comentarios del tío del pico y la pala que está todo sudando con un desgraciado, ¿no? Y ahora salía la imagen inversa: el jubilado con el pico y la pala y los jóvenes alrededor mirándole, ¿no? Y diciendo, bien, ¿no? ¿Cuándo te jubilas? Es una tragedia, es absurdo pensar, este sistema es absurdo. Ahí se luchaba por cambiar este sistema radical, de arriba abajo, construir una sociedad nueva, diferente. Algunos sacarán todo lo que fue la experiencia de la Unión Soviética y bueno, ¿qué pasó ahí? Porque ha habido una ofensiva ideológica brutal desde los años 90. La tragedia no es que la burguesía lance una ofensiva. La tragedia es que desde las organizaciones de izquierda que deberían haber combatido esa ofensiva no se haya hecho, por lo menos de una manera suficiente. Esa es la tragedia, que por lo tanto las ideas de la burguesía han calado de una manera tremenda. Y yo con esto voy a acabar. Allá lo que quedó demostrado es que la economía planificada, a pesar de que aquello quedó aislado, a pesar de que producto del aislamiento se generó una casta burocrática con intereses propios que chupaba de la economía todo lo que podía, porque es verdad, que además eran un obstáculo, porque una casta burocrática es un obstáculo incluso para el desarrollo de la economía y el desarrollo de la riqueza. A pesar de todos esos pesares, la economía planificada, la economía nacionalizada, lejos de ser un desastre, permitió que países como la Unión Soviética pasasen, con los 12 millones de muertos que había tenido en la Segunda Guerra Mundial, con toda la destrucción que hubo allá, pasasen de ser un país que podíamos equiparar a lo que era pues, la India y países pobres del mundo y tremendamente atrasados, a ser una potencia. Nadie lo puede dudar, en el terreno de la producción de acero, en el terreno también de la investigación, en muchos terrenos. Desgraciadamente también en el terreno militar.
y eso respondía a la burocracia y no respondía a las necesidades de un país que estuviese en vías del socialismo. Hubo quien denunció aquello y nosotros lo reivindicamos. Somos trotskistas, lo decimos a las cuatro vientos. Somos trotskistas, reivindicamos a León Trotsky, la Fundación Federico Engels, porque tuvo la valentía de explicar lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética en los años 30 y de dar la vida por esa explicación, la revolución traicionada, explicando que aquello no avanzaba hacia el socialismo, que aquello a lo que avanzaba si no se hacía una revolución política, si los obreros no volvían a instaurar los soviets, las comisiones representativas, no volvían a tomar el poder, aquello probablemente iría al capitalismo, como así ha sucedido. Qué tragedia más enorme. Es mejor, la Rusia capitalista no dice nada. Ayer fui a una exposición sobre Venezuela que hay en Vitoria, en Gasteiz, que es en el depósito de aguas, que era Caracas al cielo, el pasaporte al cielo. ¿Esto qué será? Mira a ver de qué era la exposición, y era todo fotos de ultratumba, de verdad, gente ensangrentada, gente en hospitales, miseria, pobreza. Caracas al cielo, ¿qué querían decir? Querían decir que no puedes hacer la revolución ni aspirar a nada porque mira qué terrible. Podrían haber puesto México, que tienen un gobierno títere, ¿no? Que ellos controlan, ¿no? Qué tragedia más terrible se vive en México, vemos todos los días, ¿no? Pero quien dice en México, mira en África, mira en cualquier país capitalista. Esa es la realidad. Mira lo que nos ofrece este sistema, no ya en África o en Asia o en América Latina, mira lo que nos ofrece este sistema en Grecia, lo que nos ofrece este sistema aquí, concretamente, en Euskal Herria. ¿Qué nos ofrece? Pensad un segundo, aquí no hay ahora mismo el mismo crecimiento, el mismo paro, perdón, que hay en otras zonas. Pero, qué duda cabe que la industria y las condiciones que ha conquistado la clase trabajadora en este país están ahora absolutamente amenazadas, que nadie se engañe. Cómo esta crisis se siga desarrollando al ritmo y al volumen. Y por lo tanto, acaba haciendo ese llamamiento, ¿no? Que no veamos el 3 de marzo simplemente como algo interesante para recordar la transición, para no olvidar a las víctimas, que lo es, que es muy importante. Esta peli, si tiene algo de bueno, es que después de 30 años que estaba intentando taparlo y taparlo y taparlo, pues lo ha vuelto a poner ahí. Permite que sea un elemento de reflexión colectiva, pero no es solo eso, son grandes lecciones de organización y de lucha que cuestionaron el modelo social, que demostraron el poder obrero y que demostraron la fuerza unida de la clase trabajadora a todos los niveles. Ahora en Euskal Herria hay un reto, y ese reto es conseguir los derechos sociales y los derechos democráticos a través de la lucha política y de la lucha de masas. Hay quien habla de una segunda transición. Pues aquella transición fue ruptura con el sistema o pacto. O te apoyas a los trabajadores, en las masas de la clase trabajadora, de la juventud, la mayoría de la sociedad, y planteas un modelo social diferente, o si aceptas el capitalismo, si aceptas la democracia burguesa, acabarás en la lucha institucional y acabarás haciendo el papel que han hecho los dirigentes del Partido Socialista, que han hecho los dirigentes del Partido Comunista durante los últimos 30 años, y pagando el mismo precio, hay que decirlo. No me he metido con el PC, insisto, por la militancia que tuvo en su momento y el sacrificio tremendo que lo tuvieron durante la época de la dictadura, lo puedo asegurar, sino por dónde puede conducir una política incorrecta, una política errónea que se cree realista, que se cree que va avanzando poco a poco y que al final lo que ha hecho dejar es poco a poco todos los principios, todas las ideas y todas las banderas de lucha, y acaba con la bandera de la monarquía y la bandera rojigualda.